Hola amigos. No olvides seguir y me gusta abrir notificaciones para conocer los videos. Disfruta mirando. La razón sorpresa de Zlaturkoglu para el viaje de París es obvio. El exitoso jugador Zlaturkoglu, recientemente sorprendió a sus fanáticos con su sorpresa visita a París. Los impresionantes marcos de París y las impresionantes poses que compartió en las redes sociales llevó a los rumores de que su ex Halil Brahimsayan fue hecho celoso. Aquí está el trasero y las acusaciones del viaje de Turkoglu a París. El viaje de Zlaturkoglu al París despertó un gran interés entre los fanáticos. Los momentos románticos compartidos por el hermoso jugador fueron muy apreciados por sus seguidores, mientras que los rumores de que su ex Halil Brahimsayan era el propósito de los celos de su ex lover que estaba detrás de su visita a París. Las fotografías tomadas en lugares icónicos como la Torre Eiffel en París, la Costa del Sena y el Museo del Louvre, se convirtieron en las notables acciones de Turkoglu. Los comentarios que estuvieron bajo estos cuadrados hicieron que muchos fanáticos hicieran comentarios que implican a Seyhan. Después de la partida de Zlaturkoglu y Halil Brahimsayan, el activo frecuente de Turkoglu en las redes sociales, y compartir sus viajes llamó la atención entre sus seguidores. Si bien los comentarios que se hicieron estas acciones para que su ex sea celoso, Turkoglu no hizo una declaración sobre el tema. Su recientemente ir a París y compartir sus agradables momentos aquí fortaleció sus acusaciones de celos. Entre los fanáticos, este viaje fue planeado para referirse a Seyhan, mientras que el lenguaje compartido de Turkoglu no escapó de la atención. Las declaraciones utilizadas por Turkoglu en sus acciones fueron interpretadas como el mensaje "vive su propia vida" entre sus seguidores. Se cree que el jugador se enfoca en sí mismo después de la separación, y disfruta de la libertad en lugar de influir en su ex bañador. Halil Brahimsayan no comentó sobre el viaje de su ex viaje de Turkoglu a París, y las acusaciones de celos detrás de este viaje. Esta actitud de Seyhan, que preserva su silencio, fue interpretada por sus fanáticos de diferentes maneras. Hubo diferentes opiniones sobre el objetivo del viaje de Turkoglu en las redes sociales. Algunos fanáticos argumentan que viajar es solo unas vacaciones personales, mientras que el otro piensa que Seyhan es un intento de enviar un mensaje. Estas discusiones tuvieron una amplia repercusión entre los fanáticos del dúo. A pesar de los comentarios de los celos de la alegría de París de Turkoglu, muchos seguidores piensan que este viaje considera este viaje como una oportunidad para centrarse en los negocios de Turkoglu y él. Los logros recientes del jugador son muy apreciados entre sus fanáticos. Las fotografías en las que Zlaturkoglu compartió sus momentos en París se extendió rápidamente en las redes sociales y recibió miles de me gusta. Las posturas naturales y la elegancia del jugador fueron muy apreciadas por sus seguidores. Entre estos gustos, los comentarios que implican enviar un mensaje al ex-lover también llamaron la atención. Según la información del entorno inmediato de Turkoglu, las acusaciones de celos fueron infundadas, y el viaje a París fue solo unas vacaciones personales. Turkoglu, a un tiempo lejos del ritmo de trabajo para hacer este viaje para pasar tiempo, dijo. Turkoglu declaró que en una entrevista que hizo antes, París era una ciudad especial para él, y quería ir allí cuando tuvo la oportunidad. Este viaje mostró una vez más que el interés y el amor del jugador por París. Las acusaciones de celos sobre el viaje del jugador a París encontraron un lugar amplio en los medios de comunicación. Muchos programas de revistas consideraron el viaje de Turkoglu a Seyhan como un mensaje. Sin embargo, el silencio de Turkoglu y la sinceridad en el idioma compartido sugieren que estas afirmaciones fueron especulativas. La especulación para el viaje de Turkoglu a París fue criticada por los fanáticos del jugador. Sus seguidores declararon que Turkoglu tenía derecho a vivir su vida, y que este viaje debería considerarse solo como una experiencia personal. Algunos fanáticos piensan que los momentos agradables de Turkoglu en París, que continuaron su vida después de la separación, significa celebrar su propia libertad en lugar de poner celoso a su ex-lover. Los fanáticos de Seyhan argumentan que las acusaciones de celos se utilizan para crear una percepción injusta contra Seyhan. Piensan que tales afirmaciones sobre la relación entre los dos ahora deberían caer de la agenda. Muchos seguidores piensan que el viaje a París es una señal de que Turkoglu se enfoca en su carrera y desarrollo personal en lugar de un mensaje contra Seyhan. El éxito del jugador en sus últimos proyectos es apoyado por sus fanáticos.
Las acusaciones de celos después del viaje a París llevaron a las críticas de algunas organizaciones de medios. La interpretación exagerada de un viaje personal del jugador creó una reacción entre sus fanáticos. Los fanáticos de Turkoglu en las redes sociales declararon que encontraron las afirmaciones de los celos y dijeron: vive como una mujer exuberante. Es innecesario buscar otro significado bajo este viaje. Zlatan Turkoglu, quien prefería permanecer en silencio frente a las acusaciones de celos, agradeció a los fanáticos solo compartiendo fotos del viaje. La actitud de Turkoglu fue interpretada ya que no tomó las acusaciones en serio. Después del viaje a París, se sabe que Turkoglu se centró en sus nuevos proyectos. Se supo que el jugador se estaba preparando para regresar a las pantallas en el futuro cercano, y quería dedicar tiempo a sí mismo en este proceso. A pesar de las acusaciones de celos, el viaje de Zlatan Turkoglu a París se interpreta como una experiencia que el jugador se enfoca en sí mismo. Se espera que el jugador agregue nuevos a su éxito después de este viaje. ¿Cómo crees que Jalil Zlatan reaccionará a lo que hizo? Adiós para verte en los comentarios.